Hablaremos hoy de extrasístoles ventriculares, las benignas y las malignas, con una visión integradora, concibiéndolas como disparadores de arritmias ventriculares malignas de muerte súbita y como posible productora de miocardiopatía. La extrasistolia ventricular lleva a la miocardiopatía lleva a la extrasistolia ventricular. Trascendencia de las extrasístoles ventriculares. ¿Son inocentes o perversas? ¿Se tratan o no? ¿Cuál es su pronóstico y cuál es su riesgo? La trascendencia del asunto es que es una entidad muy frecuente, que puede ser sintomática, que tiene riesgos, que puede disparar arritmias ventriculares malignas, con recidivas e incluso con tormenta eléctrica. La cardiomiopatía puede llevar a la extrasistolia ventricular y viceversa, la extrasistolia ventricular a la cardiomiopatía inducida por extrasistolia. Pueden empeorar estas extrasístoles progresivamente la enfermedad básica del paciente. Su tratamiento con fármacos antiarrítmicos puede originar arritmias ventriculares malignas. La conducta terapéutica en estos pacientes es difícil, con fármacos, con ablación, porque son detonantes de arritmias ventriculares malignas y de tormenta eléctrica. ¿Cómo definir una extrasistolia ventricular benigna como una maligna? Estos son conflictos que están en discusión desde hace mucho tiempo, señal de que son problemas no resueltos. En el 2009, Lindsay dice, la frecuencia y la complejidad de la ectopia ventricular se relaciona con el riesgo, pero no es un predictor seguro de arritmias ventriculares, del riesgo de arritmias ventriculares para pacientes individuales. Hay más preguntas que respuestas sobre este tema. Ninguna investigación prueba una relación directa definitiva entre la extrasistolia ventricular frecuente y el mayor riesgo cardiovascular. Se habla de verdaderas extrasístoles ventriculares idiopáticas o que pueden ser también representar un epifenómeno de una cardiomiopatía básica revelada por estudios finos, por ejemplo, resonancia magnética nuclear. Las extrasístoles ventriculares se cuentan entre los signos eléctricos premonitorios de ABM y DMS, pero los signos premonitorios de ABM y DMS son numerosos, ninguno es absoluto, tampoco despreciable, tienen baja especificidad y sensibilidad, son útiles en grandes grupos y subgrupos para estratificar riesgo, pero lo son menos en casos específicos y de bajo riesgo. La extrasistolia ventricular es un hallazgo frecuente, fácil de valorar su riesgo en pacientes reanimados de muerte súbita o resueltas su arritmia ventricular maligna, sus arritmias ventriculares malignas, pero difícil si el signo existe antes del evento. Daña la densidad y también la irregularidad de la extrasistolia ventricular. ¿Qué cosa es lo aceptable y qué cosa es lo no aceptable? Nada puede considerarse aislado en este caso. Las extrasístoles ventriculares constituyen el 90% de todas las arritmias ventriculares llamadas idiopáticas. De esto se va a hablar posteriormente. Las extrasístoles ventriculares frecuentes, es decir, iguales o en mayor número de 1000 en 24 horas, aumentan la mortalidad en la cardiopatía estructural. Y los datos son discordantes en cuanto a su hallazgo en corazón normal, en cuanto al riesgo de falla cardíaca y de mortalidad cardiovascular. Las extrasístoles ventriculares como predictores eléctricos, inocentes o perversas, ¿se tratan o no? No existe respuesta absoluta, no puede haberla. La decisión no se basa en un solo aspecto, sino en la integralidad. Muchas no se tratan, pero si se decide hacerlo, ¿con qué? Con un fármaco antiarrítmico, al contrario, con supresión de un fármaco, con ablación, marcapaso, desfibrilador automático, asociación de algunas de estas procedimientos. Factores a tomar en cuenta, una visión integradora de la extrasistolia ventricular. ¿En quién? Edad del paciente, cardiopatía estructural o no, repercusión hemodinámica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se trata de causas transitorias, electrolíticas, metabólicas. Hay enfermedades de otros sistemas y aparatos. ¿Qué frecuencia cardíaca se presenta? ¿Cuál es el sitio de origen? La densidad en 24 horas. ¿Cuántas son muchas extrasístoles? El intervalo de acoplamiento, la morfología uniforme o no, la variabilidad día a día, la duración, su anchura, los eventos que originan respuestas repetitivas ventriculares u otras ABM, intervalo RR, taquicardia ventricular sostenida o no, intervalo de la extrasístole ventricular, el llamado BEXI, la amplitud de la T, el intervalo QT, la evolución de la enfermedad,
canalopatía en caso de existir esta, y el empleo de fármacos antiarrítmicos. Todo eso nos dará una visión integradora de la extrasistolia ventricular. ¿Qué puede suceder? Que numerosas extrasístoles ventriculares lleven a una AVM o que no se produzca arritmia ventricular maligna. Que sea una extrasístole ventricular aislada provocando una arritmia ventricular maligna o que no la provoque. O que no exista extrasistolia ventricular y haya arritmia ventricular maligna. Algo de historia. En 1976 se trataba de eliminar las extrasístoles porque se consideraban asesinas y productoras de muerte súbita cardíaca. En el 87 se manifestó que había peligro al tratarlas con fármacos antiarrítmicos y que incluso había un mayor número de muertes súbitas cardíacas en los pacientes tratados con fármacos, en este caso con la flecainida, que los no tratados. En el 2002 se propuso la ablación, que también tiene pro y contra. Y en el 2021 todo depende de una visión integradora. Hay un amplio espectro de arritmias ventriculares idiopáticas. Idiopáticas ya se discutirá después, desde las extrasístoles ventriculares frecuentes y sintomáticas hasta la taquicardia ventricular sostenida, la fibrilación ventricular menos frecuente. La muerte súbita cardíaca en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural aparente. La experiencia propia durante 20 años. Estudiamos la muerte súbita en pacientes sin cardiopatía estructural demostrable por métodos convencionales, un número de 138 pacientes. En 103 hubo signos premonitorios. La extrasistolia ventricular se presentó en 21, es decir, el 15% del total y el 20% dentro de los signos premonitorios. Presentamos algunos pacientes nuestros, aquí extrasístoles ventriculares con intervalo de acoplamiento ultracorto que originan actividad repetitiva primero y posteriormente una fibrilación ventricular, se implantó desfibrilador automático. De este lado, extrasístoles ventriculares con intervalo corto de acoplamiento, ultracorto, se originan respuestas repetitivas ventriculares con morfologías diversas y alto riesgo. Sin embargo, el paciente hasta ahora no ha presentado arritmias ventriculares malignas, solo estas respuestas repetitivas ventriculares. Las extrasístoles ventriculares con intervalo corto de acoplamiento evita, para abreviar, presentación clínica en nuestros pacientes, arritmia ventricular maligna y muerte súbita. Se considera un signo eléctrico premonitorio y disparador de arritmias ventriculares malignas y de muerte súbita, con y sin cardiopatía estructural. Se considera un factor importante esto de las extrasístoles del intervalo de acoplamiento, no el único, para estratificar riesgo. A menor intervalo, ultracorto, rama ascendente y cima de la T, mayor peligrosidad. El ultracorto constituyó en nuestros casos el 59.5% que indicaba mayor peligrosidad. N igual 29. El papel de la extrasistolia ventricular como disparadora de la FV. La extrasistolia ventricular como predictor y detonante de arritmias ventriculares malignas y MS. Las etapas de la fibrilación ventricular. Vamos a obviar la etapa de transición, de mantenimiento y de evolución. Nos vamos a referir al papel de la extrasistolia en el inicio. ¿De dónde son estas disparadoras? Del tracto de salida ventrículo derecho, de Purkinje, del músculo papilar, o siguiendo a una taquicardia ventricular. Una o multiforme, uni o multiforme, con intervalo corto, con una variante de acoplamiento corto en la torsión de puntas, de tracto de salida ventrículo izquierdo, Purkinje derecho, miocardio ventricular, banda moderadora y focos epicárdicos. ¿Qué hacer? Habrá que recurrir a la ablación de las extrasístoles ventriculares. En 1986 la electrofisiología se adelantó y Josephson predijo que al suprimir la extrasistolia ventricular no iba a disminuir la muerte súbita. En 1989 el estudio CAST, un ensayo de supresión de las extrasístoles, lo demostró. Es decir, hubo más muerte en el grupo de pacientes que estaban recibiendo antiarrítmicos que en el grupo que no recibían antiarrítmicos. Hubo que suspender el ensayo. Entonces, en los 80, los pacientes con extrasistolia ventricular e infarto tenían un mayor riesgo de muerte súbita, y al suprimirlas con fármacos antiarrítmicos se pensó que iba a disminuir la muerte súbita. Esto no fue así. Demostró el CAS la mayor mortalidad y vino la revolución y los fármacos antiarrítmicos cayeron en desgracia. La ablación es defendida posteriormente por algunos. Suprime el efecto disparador de la extrasistolia para producir AVM.
evita la cardiomiopatía por extrasistolia inducida, por extrasistolia ventricular, pero puede haber recidivas de las extrasístoles ablacionadas o existir nuevos focos y complicaciones. De todos modos, el DAI debe implantarse, aunque usted haga ablación de la extrasístole ventricular. Heisager fue el pionero de la ablación de la extrasistolia ventricular en el año 2002. La localización de las EB disparadoras de FV, datos de la literatura de Anderson, en el tracto de salida del ventrículo derecho en el 10% en el síndrome de Brugada y la fibrilación ventricular idiopática. En el tracto de salida del ventrículo izquierdo en el 7% en la cardiomiopatía dilatada y en la FBI. Purkinje, derecho, izquierdo, en el 59% en total, 15% y 53%. En ambos, en el 5%. ¿En qué entidades? En la fibrilación ventricular idiopática, repolarización precoz, síndrome de Brugada, síndrome QT largo, cardiomiopatía dilatada y en la enfermedad isquémica. En el miocardio, 14%, en cardiomiopatía dilatada, FBI, repolarización precoz y síndrome QT largo. En el músculo papilar, 10%, FBI, cardiomiopatía dilatada. La experiencia propia nuestra es, tuvimos 33 pacientes con fibrilación ventricular idiopática, de ellos el 27% presentó extrasistolia ventricular, antes o después de implantado el desfibrilador automático. Además de la ablación de las extrasístoles ventriculares disparadoras de FV, hoy puede modificarse el sustrato miocárdico, ejemplo en el síndrome de Brugada y en la fibrilación ventricular con circuitos estables. Esto era absolutamente impensable hace algunos años, que usted pudiera influir, tomar alguna medida en cuanto a la fibrilación ventricular se refería. Pero usted puede actuar sobre los disparadores y puede actuar sobre sustratos miocárdicos, sobre todo cuando la FV tiene circuitos estables, o en el síndrome de Brugada, actuando sobre el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí tenemos el trabajo de Anderson, que plantea la ablación por catéter de la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un espectro de arritmias. Los trabajos del 2021 sobre un nuevo fenotipo de fibrilación ventricular idiopática, con acoplamiento corto, extrasístoles ventriculares con acoplamiento corto menor de 350 milisegundos como disparador de la fibrilación ventricular. Se considera un síndrome arrítmico primario sensible a la quinidina. Algunos consideran temprano para reconocerlo como nuevo síndrome arrítmico primario. No hay signos eléctricos definitivos ni un sustrato genético hasta hoy. Aquí algunos casos, algunos trabajos sobre el problema. Este trabajo del 2021 es donde se plantea este nuevo fenotipo dentro de la fibrilación ventricular. Antes se describía como variante de acoplamiento corto, dando lugar a torsión de punta. Esto no fue lo primero que se escribe sobre los intervalos cortos de acoplamiento. Hace muchos años, en 1994, Lenhart habló de esto, produciendo torsión de puntas. La incidencia de la fibrilación ventricular va a disminuir al irse describiendo con el tiempo nuevos fenotipos. El 30% de esta entidad, fibrilación ventricular idiopática, va a cambiar de su población. Lenhart, un adelantado a lo que vendría después, 28 años más tarde, es el trabajo original de Lenhart. Algunos consideran intervalos cortos los que son menores de 300 milisegundos, otros dan valores de 350 milisegundos, y Lenhart da valores incluso menores. Traté de hacer una disección de este artículo con lo novedoso en aquel momento, año 1994, cosas que se demostraron después. Importancia de los intervalos cortos de acoplamiento de las EB en sujetos sanos, origen de AVM y de muerte súbita, poca inducibilidad de la torsión de punta en la estimulación eléctrica programada, existencia de un espectro de taquiarritmias ventriculares idiopáticas sin excluir la cardiomiopatía latente, el diagnóstico diferencial, lo difícil que es a veces entre la fibrilación ventricular, la torsión de punta y la taquicardia ventricular polimórfica, la frecuencia cardíaca deprimida como signo premonitorio, el patrón de torsión de punta en una sola derivación, sugestiva y hasta suficiente para hacer el diagnóstico. La variante de acoplamiento corto de la que estamos hablando de Lenhart en 1994, dando lugar a la torsión de punta. Este es un ejemplo nuestro. Aquí aparece una extrasístole relativamente estrecha para ser ventricular, con un intervalo corto de acoplamiento, dando lugar a una torsión de punta en una
paciente aparentemente sana. La extrasistolia de Purkinje se caracteriza por ser relativamente estrecha y tener intervalos cortos. Aquí está la cosa histórica. En 1994, Lenhart describió una variante de acoplamiento corto en la torsión de puntas, no asociada a QT largo. 14 pacientes sanos estudió con un intervalo de acoplamiento de 2,45 más menos 28 milisegundos. 10 de ellos llevaron a la fibrilación ventricular. Solo en 2 fue inducible la arritmia en la estimulación eléctrica programada. En el 2009 se describió algo genético y en el 2021 surge el fenotipo de fibrilación ventricular idiopática, se plantea el fenotipo de fibrilación ventricular idiopática disparada por una extrasistolia ventricular con intervalo corto de acoplamiento. La fibrilación ventricular idiopática y la fibrilación ventricular idiopática disparada por extrasistolia con acoplamiento corto no son lo mismo, no son sinónimos. La fibrilación ventricular idiopática se refiere a sobrevivientes de paro cardíaco inexplicado sin diagnóstico específico después de exámenes clínicos y genéticos. Pero hay una subpoblación de FBI con inicio de la arritmia por EVICA, por extrasistolia ventricular con intervalo corto de acoplamiento, que constituye un fenotipo en sobrevivientes de paro cardíaco inexplicado. No son sinónimos y se ha planteado la utilidad de la quinidina en estos pacientes, aunada o no al desfibrilador automático. La extrasistolia ventricular de Purkinje, varias preguntas con y sin respuesta. ¿Por qué algunos pacientes con extrasistolia ventricular de Purkinje no presentan FV? ¿Por qué esta diferente susceptibilidad? ¿Cuántos que no fibrilan tienen extrasistolia ventricular de Purkinje e incluso no han sido reconocidas? ¿Por qué un paciente con extrasistolia de Purkinje hace FV o no en distintos momentos? ¿Influirán factores autonómicos, electrolíticos, metabólicos, iónicos? ¿Por qué las extrasístoles ventriculares en el tracto de salida son más arritmogénicas si las alteraciones están en toda la pared ventricular? ¿Cómo son las extrasístoles ventriculares de Purkinje? Estrechas, con intervalos cortos de acoplamiento, disparadoras de ABM, participan en el inicio y en el mantenimiento de la ABM. Se puede producir un movimiento de Purkinje a músculo, movimiento ortodrómico, de músculo a Purkinje, movimiento antidrómico. Tienen que ver con el automatismo, con la reentrada y con actividad disparada. En entidades tales como el Brugada, la fibrilación ventricular idiopática, el síndrome de repolarización precoz, la torsión de puntas y la taquicardia ventricular polimórfica por catecolaminas. Existe otra entidad, MEPC, es decir, contracciones o extrasístoles ventriculares de Purkinje multifocales. Por cierto, sensible esta entidad a la quinidina. Es esta una entidad de las últimas incluidas dentro de las canalopatías. Se habla de una mutación en el SCN5A, con ganancia de función del canal de sodio, hiperexcitabilidad de Purkinje, produciéndose taquicardias ventriculares no sostenidas, muerte súbita. Se habla también de un modelo de ping-pong, donde las extrasístoles ventriculares de Purkinje intervienen en originar taquicardia ventricular bidireccional y polimórfica. Las extrasístoles ventriculares de Purkinje, algunos ejemplos nuestros: extrasístoles ventriculares de Purkinje con intervalo ultracorto de acoplamiento, relativamente estrechas para ser ventriculares, que desencadenan respuestas repetitivas ventriculares en este paciente. La extrasistolia ventricular del tracto de salida ventrículo derecho disparando arritmias benignas y malignas. Es importante diferenciarlas, es difícil. ¿Cómo hacerlo? La taquicardia ventricular inducida por extrasistolia ventricular y originada en el tracto de salida del ventrículo derecho se presenta en pacientes sin cardiopatía estructural, arritmias benignas que se resuelven en el 90% con la radiofrecuencia y con un mecanismo disparado. Pero a veces existen formas malignas que llevan a la fibrilación ventricular y a taquicardia ventricular polimórfica, ATV, a muerte súbita cardíaca. Extrasistolia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Dan una imagen de bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, es decir, Rs en D2, D3 y ABF. Pero hay algunos datos que pueden distinguir entre las benignas y las malignas, aunque es difícil hacerlo. Las malignas de la extrasistolia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho tienen un intervalo de acoplamiento intermedio entre el más largo de la taquicardia ventricular
monomorfa de las arritmias benignas, la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho tipo benigno y la ultracorta de la fibrilación ventricular idiopática. Entre el largo de estas entidades y el ultracorto de la fibrilación ventricular idiopática está el intervalo de acoplamiento intermedio de las malignas, que pueden producir ¿qué? FV y taquicardia ventricular polimórfica. Otra característica que nos puede ayudar a diferenciar es la taquicardia tiene un RR más corto y otra más, la extrasistolia ventricular tiene un QRS más ancho que en las formas benignas y en la fibrilación ventricular idiopática. En general, el intervalo de acoplamiento más corto lleva a una mayor malignidad, aunque el hecho de encontrarlo más largo no quiere decir que no pueda haber riesgo. En el Purkinje los intervalos son más cortos que en el tracto de salida del ventrículo derecho, donde son cortos, pero más cortos en Purkinje. Y en el Purkinje no son tan cortos como en la torsión de puntas ni en la fibrilación ventricular idiopática. La extrasistolia ventricular de Purkinje y del tracto de salida del ventrículo derecho es un importante origen de AVM y de MS, en su inicio y en su mantenimiento. El mapeo y la radiofrecuencia en recurrencia y en la tormenta eléctrica lo hizo por primera vez Kaisager en el año 2002. De todos modos, aunque usted haga la ablación de la extrasistolia, hay que implantar un cardioversor. ¿Por qué? Por posible recuperación de los focos que usted ablacionó o por el surgimiento de nuevos focos. La extrasistolia ventricular del tracto de salida del BD es especialmente arritmogénico. Aquí tenemos algún ejemplo nuestro, extrasistolia ventricular con morfología de BRI y R alta en D2, D3 y ABF. En otro momento este paciente hizo respuestas repetitivas ventriculares. Ahora, como salvedad, ni el número de las extrasístoles ventriculares ni el intervalo de acoplamiento pueden diferenciar de manera absoluta una TV del tracto de salida del ventrículo derecho de la forma maligna. La taquicardia ventricular polimórfica y la FBI disparadas por extrasístoles ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho es importante y se presenta incluso en pacientes sin enfermedad estructural. La peor pesadilla, lo benigno se vuelve maligno. La peor pesadilla, dice Biskin, de un cardiólogo es hablar de una forma ventricular, de una arritmia ventricular benigna y que posteriormente se produzca la muerte. Y se habla de la variante de acoplamiento corto de la taquicardia ventricular en el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí tenemos dos trabajos importantes donde se habla de la diferencia de las formas malignas y de las formas benignas, procedentes de extrasístoles ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho. Un ejemplo nuestro, claro, taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho de las llamadas benignas, hombre joven. En teoría esto es benigno, pero en la realidad no era nada benigna esta arritmia porque era incesante y llevó al paciente a fracción de eyección muy baja. Consideramos que este caso no nada más la extrasistolia ventricular producía la arritmia, sino que había algo básico, alguna enfermedad básica de cardiomiopatía sutil, a lo que se sumaba la existencia de una taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho incesante. Su evolución fue mala. El predictor y consecuencia, la extrasistolia ventricular induciendo cardiomiopatía como predictor y consecuencia de esa cardiomiopatía. Puede producirse una muerte arrítmica, una cardiomiopatía reversible, una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Este sería un factor modificable del riesgo con o sin enfermedad cardíaca estructural, inducida o con deterioro de una arritmia preexistente. ¿Qué hacer? Abstenerse, usar un fármaco antiarrítmico, hacer ablación, en cuyo caso esto mejora la función ventricular. ¿Qué cosa es primero, la extrasistolia ventricular llevando una disfunción severa o sutil a una cardiomiopatía, o una disfunción y una cardiomiopatía llevando una extrasistolia ventricular, o existir un solapamiento? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta? La enfermedad básica, la función del BI, las alteraciones iónicas, las comorbilidades, disincronía, taquicardia, bradicardia, remodelación ventricular y dimensiones de las cavidades.
y dependientes de las extrasístoles ventriculares, su densidad, la duración del QRS, el pleomorfismo, la anchura, el acoplamiento largo, la característica de la extrasístole interpolada, el aumento de la dispersión y de la duración del potencial de acción, el número de focos, iones, el origen, la heterogeneidad, el tiempo y los modelos. La densidad de la extrasístole ventricular es un factor de riesgo, pero no es el único, con o sin enfermedad estructural. Si hay alteración preexistente, las extrasístoles ventriculares van a potenciar la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero puede haber cierto grado de reversibilidad. Puede ser la primera evidencia de cardiomiopatía, un marcador de enfermedad cardíaca estructural subyacente preclínica. Sustratos ocultos, inflamación, fibrosis, que pueden ser evidenciados por resonancia magnética nuclear o por mapeos. La extrasístole ventricular llevando una cardiomiopatía es una entidad real, pero sobre la cual hay muchas dudas. Numerosas extrasístoles ventriculares y no hay insuficiencia cardíaca. Primera evidencia de cardiomiopatía como marcador de enfermedad cardíaca estructural subyacente preclínica, incluso si se suprimen las extrasístoles ventriculares. Sustratos ocultos, evidenciados por resonancia magnética, por ejemplo, y donde se ven inflamación, miocarditis, fibrosis, o se trata de un epifenómeno. Las causas son variables y los mecanismos también. ¿Cuál es la densidad requerida, la dosis requerida de extrasístoles para producir este problema? ¿Cuáles son los problemas y los conflictos del empleo de fármacos antiarrítmicos? Ahí está el estudio CAS del cual hablamos al principio. La ablación de la extrasístole ventricular tiene bajo riesgo y buena efectividad, según dicen algunos autores. Normaliza la fracción de eyección y no hay insuficiencia cardíaca. No hay diferencia entre la densidad de extrasístoles ventriculares con y sin disfunción del ventrículo izquierdo. Importa el sitio de origen, tracto de salida del ventrículo derecho, el seno de Valsalva, la pared libre de BD y del VI, el epicardio, o en el caso de que se trate de un problema intramural que es más difícil de solucionar. Cuando la extrasístole ventricular es predictora de insuficiencia cardíaca y de mortalidad, la duración, ¿cuál es la duración del QRS a la cual no hay riesgo de cardiomiopatía inducida por extrasistolia? ¿Cuánto para que la supresión de la extrasistolia ventricular mejore la función del VI? La extrasistolia ventricular puede ser predictor independiente de disfunción sistólica del VI, disincronía un factor trascendente, induce la disfunción del músculo papilar, regurgitación mitral, sobrecarga de volumen del VI, respuesta autonómica modificada por conducción VA. La extrasistolia ventricular del ventrículo derecho es más adversa que las extrasístoles del VI y las de la pared libre del BD o del VI más que las del tracto de salida de BD. ¿Cuándo se tratan? Si empeoran los síntomas, si empeora la función cardíaca o si se presentan arritmias ventriculares. Las extrasístoles ventriculares tempranas y frecuentes pueden asociarse a enfermedad cardíaca estructural, aumenta la BMS y la mortalidad total. Pero la cardiomiopatía inducida por extrasistolia ventricular origina una remodelación electrofisiológica en el contexto de la remodelación de las cámaras cardíacas. Hay opiniones a favor y en contra de la supresión de estas extrasístoles. Mejora la fracción de eyección, pero puede aumentar la mortalidad. El CAS disminuía la extrasistolia ventricular, pero aumentaba la mortalidad. Entonces hay trabajos contradictorios. Dicen, las extrasístoles ventriculares son modestas, son humildes, pero al suprimirlas se mejora la función cardíaca. ¿Qué tan agresivos debemos ser? Es un procedimiento de primera línea. ¿Seremos tontos otra vez como con fármacos antiarrítmicos con el estudio CAS en los años 80? ¿Cuántas preguntas y menos respuestas? ¿Cuántas extrasístoles ventriculares son demasiadas? ¿Es efectiva la ablación de la extrasistolia ventricular? ¿Disminuye la necesidad del DAI? ¿Qué pacientes postinfarto requieren ablación de la EV? ¿Por qué pacientes con más extrasístoles ventriculares pueden tener menos escara? ¿Cuál es la explicación para la cardiomiopatía inducida por extrasistolia ventricular? ¿Qué pacientes con disfunción ventricular necesitan DAI? La ablación de las EV en pacientes seleccionados, post-infarto miocárdico, puede mejorar la fracción de eyección. Pero esto es suficiente. Tienen un mejor final estos pacientes. Aumenta la sobrevida. Tratar las EV en pacientes post-infarto nos hará parecer tontos otra vez. Puede haber recurrencias meses y años después. Enfrentar la ablación versus los medicamentos. Recordar siempre que no debemos pensar
qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Ser muy agresivos o ser conservadores. El consenso, no existe consenso, no puede existir consenso, no debe existir consenso. Tiene que haber una visión integradora de sus grupos de pacientes e individuos. Mensaje final sobre las extracístoles ventriculares. Son detonantes y predictoras de AVM y de muerte súbita. Es necesario pero difícil diferenciar las CB benignas de las malignas. Solo con una visión integradora podrá lograrse esto. Como otros signos premonitorios son esquivas, no absolutas, tampoco despreciables. Trascendente es su origen en el sistema Purkinje o en el tracto de salida del ventrículo derecho. Hay grandes controversias en cuanto a su supresión mediante ablación. La FV tiene un espectro de arritmias. La frecuencia del FBI disminuye al describirse nuevos fenotipos. Hay que considerar la cardiomiopatía inducida por extrasistolia ventricular. Y es necesario diferenciar las taquicardias benignas y las malignas del tracto de salida del ventrículo derecho en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural. Hay algunas pistas que se pueden tomar en cuenta. Otro mensaje final, nada menos que de Wellens. Hay una regla de oro en cardiología que dice que cada 5 años el 50%, es decir, la mitad de nuestros conocimientos, son reemplazadas por nueva información. Esto es especialmente preciso en la ritmología cardíaca.